Muy buenas noches. Continuamos con la lectura del libro Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Hablábamos de la historia bíblica de el rey David cuando era un pastor, era el más pequeño de los hijos, y como pastor decíamos que David adoptó el arpa antigua como pasatiempo mientras pastaba. Era una arpita pequeña. El niño era bonito, rubio y muy rosado. Vayan ustedes asociando todos estos detalles. Fíjense en el nombre David, en el significado esotérico y exotérico, interior y exterior. Él pinta la conciencia ya pura, espiritual, ya que vive en un plano sin luchas, sin trabajos duros, guiando a otros, y esos otros son seres también suaves, sin malicia, dóciles. Fíjense cómo el arpa simboliza el arte, la música que es el idioma divino. Es un niño, es bello, rubio, muy rosado, todo esto es un lenguaje espiritual y hay que aprender a reconocerlo porque no tiene equivalente en palabras. Las palabras todo lo endurecen y lo vuelven material. El rosado es el color del amor puro sin egoísmo. El rubio indica evolución, adelanto. A los querubines los pintan cabecitas de niños rubios, rosados, una cabeza con dos alas, o sea, mente y espíritu, sin malicia y sin maldad. Al profeta Samuel le vino un mensaje del Espíritu, que fuera al pueblo de Belén, buscara a Isaí, el betlemita, y que ungiera, o sea, bendijera muy especialmente al hijo de Isaí. Ungir, que es consagrar, es lo que es lo que se les hace a los reyes y se hace en una ceremonia en que se les toca la frente con óleo o aceite, y Dios le dijo a Samuel que procediera a consagrarle ese niño para que un día fuera rey de Israel. Ustedes saben que Israel significa en el plano espiritual reino de Dios. Samuel hizo lo que le ordenaron. Isaí le trajo a su hijo mayor. Samuel le dijo que no, ese no era. Vino el segundo, tampoco. El tercero, tampoco. Y así fueron viniendo 7. Samuel por fin dijo, ¿y ya los he visto a todos? ¿No tienes ningún otro? Isaí respondió que sí, que aún le quedaba uno, pero era el más pequeño y que estaba pastando las ovejas. Pero Samuel le dijo que lo trajera, y al verlo dijo, este es. Lo ungió, lo bendijo, lo consagró. El rey de Israel era Saúl. Estaban en guerra contra los filisteos, que los tenían muy embromados. Uno de los campeones del ejército filisteo era un hombre gigantesco que se llamaba Goliat. Y una vez, estando su ejército apostado en una colina y ve dominar los israelitas, avanzó Goliat, vestido con su armadura y su escudero, y les dijo a los israelitas, ¿y para qué van ustedes a luchar contra nosotros? ¿No saben que de todos modos los vamos a destrozar? Manden a un hombre, al más hombre de todos ustedes, a que luche conmigo y vamos a ver qué pasa. Y así decidiremos esta batalla sin que los exterminemos a todos. Por supuesto, esto causó mucha consternación.
Saúl y sus escuadrones se llenaron de miedo, porque ganaría a Goliat y haría esclavos a todos. Los 3 hijos mayores de Isaí estaban en el ejército y su padre había mandado a David a que los fuera a ver y llevarles comida, a saludarlos, en fin, que les trajera noticias de sus muchachos. David llegó en momentos en que el gigantón aquel estaba retando y desafiando a Israel. Los hermanos hicieron lo que haría cualquier hermano mayor con el más pequeño. ¿Qué vienes tú a hacer aquí? ¿Y con quién has dejado aquellas 4 ovejas que te he entregado, papá? No has venido sino por la curiosidad de ver qué va a pasar en este desastre. Anda y vete para tu casa. Y David contestó lo que contestaría cualquier muchacho 13añero. Bueno, ¿y qué he hecho yo? Yo no he hecho nada sino hablar para que me salgan ahora regañándome. Y se fue de allí bravo. Caminandito por aquí y por allá entre los hombres, oyó lo que se discutía. Todo el mundo estaba preocupadísimo con el asunto del desafío y muchos exclamaban: ¡ay, si hubiera alguien lo suficientemente fuerte para matar a Goliat! Dígame usted qué no le daría el rey Saúl al que nos librara de ese hombre. Y David, con toda la arrogancia de un muchacho adolescente, anunció que él podía matar al gigantón. Se rieron y se burlaron de él, pero no faltó quien le contara al rey, como una gracia, el alarde del muchacho. Lo cierto es que a Saúl le interesó lo que le contaron y mandó a llamar a David. La escena es tal cual lo que uno se puede imaginar. El rey le contestó al chico en tono cariñoso: no puedes tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un mocito, y él es un hombre de guerra desde su mocedad. Palabras de la Biblia, pero el muchacho no iba a quedarse. Así le arguyó al rey, diciéndole que cuando él apacentaba las ovejas de su papá, muchas veces se había tenido que enfrentar a un oso y hasta a un león, y que él había tenido que arrancarles las ovejas de la boca. Tanto habló de la forma en que él agarraba a los animales y les abría las quijadas, que el rey al fin le dijo: tal vez por salir de él. Anda pues, y que Dios te acompañe. El relato bíblico cuenta que los soldados le pusieron armaduras, espadas, yelmo de bronce, etc., hasta el punto que el muchacho no pudo dar un paso al ensayar caminar. Se divertían con esto, pero el chico le creía en serio y al fin dijo a Saúl: yo no puedo moverme con todo esto porque no estoy acostumbrado. Y se las quitó. El asunto parecía haber terminado y ya nadie haría más caso. El chico se acercó al arroyo y recogió 5 piedras lisas y las metió en su bolsa. Luego se fue acercando al gigante, quien esperaba junto con su escudero la respuesta de los israelitas. Este vio al muchacho, pero no le hizo caso siquiera. Un tal chipilín rubio y bonito no merecía sino ser espantado para que no fastidiara. Pero el chico lo provocó, lo molestó y fastidió hasta que el gigante lo amenazó para que se quitara de en medio. David lo amenazaba con un bastón y Goliat le dijo: ¿soy acaso un perro para que me amenaces con un palo? Dicho hasta en tono de burla. Ven acá y verás cómo te arranco tus carnes y se las echo a los zamuros. Y el muchacho le respondió:
plantado frente a él y con actitud envalentonada. Te vienes contra mí con espada, con lanza y venablo. En cambio yo me enfrento a ti en nombre de Yahweh, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Pues mira, yo te voy a cortar la cabeza. Y voy a tirar a los cadáveres de todo el ejército, a los amuros y a los animales, para que sepa todo este gentío que Dios salva sin lanza ni espada. Diciendo esto, el filisteo no quiso soportar más la majadería del chico, se levantó y empezó a caminar hacia David. Pero David, en lugar de echar a correr hacia atrás, corrió hacia Goliat y al mismo tiempo sacaba de su bolso una piedra, la colocó en la honda. Una honda, bueno, en Venezuela es una china, tal cual. Aquí le llamamos, pues es una honda o una honda es como una cinta, me imagino en aquel tiempo de cuero que fuera estirable. Y bueno, yo las he visto atadas a un palo que, en forma de Y, así, con su mango. Y colocas la piedrita por dentro de la cinta que está amarrada o atada al palo y tiene que estirarse, estiras a puntas y sueltas la piedra y debe salir disparada. Creo que sí, esto hasta ha sido como utilizado como deporte. Y la lanzó hacia la frente del gigante, con tal puntería que la piedra se incrustó en el sitio del chakra pituitivo. El hombre cayó al suelo sin sentido y David se le encaramó encima y con la misma espada de Goliat lo acabó de matar. Por supuesto que los israelitas aprovecharon cayéndole encima al ejército filisteo, persiguiéndolo hasta muy lejos y acabando con todos. Saúl, quien había visto todo lo ocurrido al gigante, se volvió asombrado a preguntarle a su jefe del ejército: ¿pero hijo de quién es este mozo, Abner? Y Abner contestó: por vida tuya, oh rey, que no lo sé. Es un cuento de aventura digno de Hollywood. Emmett Fox dice que la Biblia es el origen de todas las aventuras, de todas las novelas. Solamente contiene material que puede proveer infinidad de literaturas, no solamente populares, sino profundas, pues en lo de la piedra que mató a Goliat está encerrada una enseñanza metafísica. En todo el libro de la Biblia, la piedra simboliza la fe. A Pedro le dio Jesús este nombre que significa piedra y le dijo: sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. El lanzamiento de la piedra por David simboliza el acto de lanzar la verdad hacia la mente de un tercero e ilustra perfectamente lo que tanto repetimos en metafísica. Tu palabra enviada con fe en el plano superior hacia alguien que esté en el error y manifestando en lo exterior el resultado de su error, vence y derrumba ese error, así sea un gigante que lo tenga aterrorizado. Tu acto de fe y de verdad, tan inofensivo como un niño ingenuo, tiene más poder que todo el ejército de maldades acampadas alrededor. Toda la historia de David merece ser leída con mucho interés e interpretada, pues se extrae mucha sabiduría y enseñanza metafísica.
Su vida toda es una demostración, ilustra perfectamente la trayectoria del estudiante de metafísica, desde el comienzo hasta el día que entra en lo que se llama la conciencia crística, o sea, el reino de los cielos. Ustedes ven que David nació humildemente en el pueblecito de Belén, y ese campesino insignificante llegó a ser rey de Israel y a tener un hijo que encarnaba la sabiduría, Salomón. En su próxima encarnación nació donde mismo Belén, pero en lugar de recorrer terrenos que había trascendido, ya que ocupó el sitio más alto de la tierra, venía hablando de su reino espiritual. Ven ustedes cómo son las vueltas de la espiral, siempre en ascenso. Saúl. Y ahora vamos a hablar de Saúl, el primer rey de Israel. En la Biblia, un rey siempre es representativo de la voluntad, el deseo central del individuo. Todo deseo tuyo expresa tu voluntad. Cuando tus deseos son carnales, estás expresando conciencia carnal. Cuando tus deseos son de elevarte, mejorarte, adelantar en el conocimiento de cosas espirituales, estás en conciencia espiritual. La conciencia material es la conciencia carnal, pero ya mezclada con conocimiento intelectual únicamente. Todavía no hay la curiosidad sana de indagar lo más alto y mucho menos de esforzarse en transformarse como lo hacemos nosotros. El materialismo acepta sin titubeos las explicaciones de tipo visible. Su lógica terrena, su sentido común es limitado a lo físico y lo comercial, y duda mucho de todo lo espiritual. Hay una conciencia superior a la conciencia material, pero que no la supera en mucho, y es la conciencia de lo astral. Esta pertenece al individuo que cree en la vida después de la muerte, o sea, que admite que hay algo y que el individuo no desaparece porque entierren su cuerpo en el cementerio. Este tipo de conciencia no se niega a presenciar sesiones espiritistas, puede que conserve muchas dudas al respecto, pero tampoco se esfuerza en buscar explicaciones ni ilustrarse con eso en particular. La conciencia francamente astral es aquella que cree firmemente en la comunicación con los muertos, que la busca, la acostumbra, que le confía todos sus problemas a los espíritus, sigue todos los consejos que recibe por este conducto y le encantan todas las manifestaciones espiritistas como las materializaciones, los aportes, las apariencias, etc. La conciencia espiritual, en cambio, no está satisfecha con guías y consejos de segunda mano. Busca dirección en el espíritu en lugar de en los espíritus, en el Cristo interior, única dirección segura, porque es el Cristo interior, porque es el representante directo del Dios vivo y sabe lo que le conviene a él particularmente, exclusivamente, aunque en perfecta armonía con todo el universo. Entre las dos conciencias, la conciencia astral y la conciencia material, francamente es preferible la conciencia material porque ella está concernida, ocupada totalmente en el asunto que le atañe aquí, en este plano, en su condición física.
No así la conciencia astral, que procura mezclar las condiciones de los dos planos, el astral y el físico, lo cual no trae sino confusión, frustración y estancamiento. Los espíritus que viven en las condiciones del plano astral, por mejor voluntad que tengan, por más buenos y nobles que sean, no pueden dar consejos físicos. Es como si los humanos trataran de resolverles sus problemas astrales a los habitantes de ese plano. Y a pesar de que se alegue que ellos conocen las condiciones terrenas porque pasaron por ellas, las experiencias que ellos tuvieron en la carne y en la tierra, al efectuarse la transición de estas condiciones a aquellas, comienzan a transmutarse, a dirigirse, a olvidarse, y la conciencia del individuo se diluye en tal forma que equivale al ejemplo siguiente. Tenemos un individuo que cambia de país, digamos que se va de su tierra tropical a vivir a Escocia, y que los muchos años de vivir allí, entre montañas rocosas, estériles, entre nieblas, entre caracteres reservados. Yo conozco Escocia, nunca les he comentado, creo que sí, les he comentado que yo estuve 20 días en Escocia, en la capital, Edimburgo, y unos días en Glasgow. Fui a un congreso hace ya, bueno, eso fue en el 2008. ya, ya pasó tiempo. Maravilloso Escocia, es una ciudad, Edimburgo es una ciudad feudal divina. Y o sea, lo hablé por esto de los caracteres reservados, es cierto, son reservados los escoceses. Lo que me gustó de los escoceses es que son tan, eh, pues, tan, no sé si respetuosos, sí, tan respetuosos. O sea, tú puedes en Escocia, en Edimburgo, hacer lo que se te venga en gana, en medio de la calle, y nadie se va a detener a mirarte o a decirte algo, pero ni los policías. Yo tuve la oportunidad de ver un festival, un desfile de un festival, donde pues por supuesto toda la gente festeja, y bueno, hasta la gente que bebe alcohol, que queda pues, que queda ebria, los muchachos sobre todo, que ya van cayéndose, y pero no son como los ebrios de otros lugares que quedan violentos y están molestando a la gente. No, ya ellos caminan ya directo a sus casas, y el policía tampoco se mete con ellos, vienen con la cerveza, con la botella de cerveza. Eh, Es decir, o sea, son tan reservados que ni borrachos, que ni estando borrachos son extrovertidos. Tienen un sentido del deber muy por dentro, y aunque se permitan abrirse, saben hasta dónde puede, o sea, conocen muy bien las reglas civiles, y ni borrachos salen de ahí. Todo lo hacen, si se portan mal, lo harán muy, muy discretamente, porque nadie se entera. Todo el mundo los... O sea, me gustó la manera de ser, porque pues creo que eso es como libertad, ¿no? Es libertad, es otra mentalidad. Idioma extraño, sí, tienen su propio idioma. Incluso cuando hablan inglés, da mucho trabajo entenderles. O sea, uno como hispano que hablas tu inglés hispano, de por sí el inglés, pues a mí me es más fácil hablar en inglés que entenderlo. Yo toda mi niñez y adolescencia estudié inglés, y pero ya cuando el inglés es hablado con acento, por ejemplo, el acento escocés, ellos hablan Scotch,
el idioma Scotch, o sea, escocés, es su lengua materna, y el inglés pues lo aprenden como la lengua oficial del Reino Unido, pero sí da mucho trabajo entenderles. Yo los últimos días ya no ya quería yo regresar a México porque ya no entendía yo a nadie y ya no entendía nada de lo que estaban diciendo a mi alrededor y yo ya quería regresar. Bueno, carne de chivo, toque de gaita. Ustedes, sí, desde que llegas ahí hay gente que está tocando la gaita. Ustedes que cuando ya ¿creen ustedes que cuando ya el individuo se haya amoldado y transformado a aquel ambiente, pueda dar una ayuda efectiva a un problema que se le consulte por carta, un problema de carácter tropical, regional, de una actualidad que él no está palpando? No, ¿verdad? La ayuda o el consejo que daría sería teñido todo con los colores de su vida escocesa, que constituye un mundo distinto al mundo tropical. Esa es la diferencia. El astral es un mundo, este es otro. Los reyes de la Biblia representan cada uno un estado de conciencia diferente. Cesando leas la Biblia, después de que leas la Biblia y te encuentres con un rey, ese rey te representa a ti, eres tú, y te revela tu estado de conciencia del momento. Al abrir la Biblia, por ley de atracción, te encuentras tú. Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Antes de Saúl, Israel estaba gobernada por jueces, de acuerdo con la disposición que había dejado Moisés, pero los israelitas comenzaron a pedir un rey. Ansiaban llevar la vida que veían en los reinos, creían más libres bajo un rey. Aquí está la clave del simbolismo de Saúl, la voluntad de libertad, el deseo de quitarse de encima las cadenas que obligan dominarse. El significado metafísico del nombre Saúl es deseado, reclamado. Y la definición es la acción de la voluntad en lograr aquello que desea. Saúl era una especie de llanero, un hombre de las pampas o cowboy. Fíjense cómo un vaquero, ¿no? Fíjense cómo su condición humana concuerda con el símbolo que representa. Él andaba buscando un arreo de mulas perteneciente a su padre y que se había espantado y regado por el campo, y no habiéndolas podido encontrar, entró a consultar a Samuel, el profeta, quien tenía fama de encontrar las cosas perdidas. Samuel era pues un medium. Es notorio que los hombres de los llanos y praderas, que pasan su vida trabajando entre ganado y bestias, lo supersticioso que son y lo adictos a los cuentos de aparecidos y espíritus, son de conciencia astral, que es una conciencia típica de las razas primitivas de poca evolución. Es una conciencia casi natural de todo el que vive muy cerca de la naturaleza, que observa sus fenómenos y los interpreta a su manera. Estas personas, por lo general, son lo que se llama voluntariosos, testarudos, reservados, algo tímidos, aunque muy valientes ante los aprietos. Saúl representa, pues, la voluntad personal. Samuel recibió la inspiración de consagrarlo porque fue informado por el Espíritu que éste sería el primer rey de Israel. En la Biblia, los gentiles representan a aquellos que están bajo conciencia carnal o de los sentidos. Al aceptar a Yahweh,
y adquirir un poco de comprensión espiritual son llamados israelitas. Saúl iba a ser rey de Israel, pero aún estaba en la conciencia personal y aunque creía en un solo Dios y había sido instruido en las prácticas religiosas de la época, vacilaba entre un camino y otro y al ocurrirle algo que no podía solucionar corría a consultar con el médium, tal como lo hacen los humanos hoy día. Todo aquel que está aún bajo el dominio personal se desvía fácilmente de la práctica de la verdad, se pone muy nervioso de saber lo que va a suceder, olvida que el futuro está en sus propias manos y sale a consultar a clarividentes y a mediums. Girando nos damos cuenta de que Dios no quiere para nosotros sino lo mejor y que nuestra palabra y nuestra fe nos producen todo lo que deseamos. Se nos quita la tentación de frecuentar a los echadores de buena fortuna, los cartománticos, las personas que leen las barajas. Por un lado, Saúl se dejaba guiar por su yo superior, pero por el otro, no le era leal. Cuando sus pensamientos errados oscurecían su inspiración, cuando no recibía mensajes por medio de sueños, salía a consultar a la bruja de Endor, quien invocaba el espíritu de Samuel después de muerto éste, tal como acostumbran aquí y ahora los espiritistas. Y le repetía a Saúl lo que decía el espíritu. Si Saúl hubiera obedecido la ley espiritual, hubiera esperado con paciencia hasta recibir por intuición la respuesta que buscaba. Esta no se hace esperar jamás. Requiere una disciplina y fe, pero siempre de alguna manera el espíritu nos comunica todo lo que necesitamos saber y amena satisfacción. Pero Saúl vacilaba y traicionaba su conocimiento de la verdad. Veo que hay comentarios. Buenas noches, Carolina. Buenas noches. Buenas noches, Mireya, Rafael, Chávez. Gracias por estar aquí. Yo pensé que nadie iba a verme tan tarde, que iban a preferir verlo. Buenas noches, querida Chávez. Gracias. Veo que ya todos me dicen Carlos, ya no me dicen hermano Miguel Arturo. Mejor llamen a Miguel Arturo porque ese sí es perfecto. Carlos es el terreno. Carlos es el ser físico. Miguel Arturo es el ideal. El ideal tal como Dios lo ve. Así que mejor cuando me llamen a Miguel Arturo. No llamen a Carlos, no se los recomiendo. Llámenme como quieran. Son libres de llamarme como quieran. Pero bueno, mi nombre oficial es Carlos Alfonso. Pero mi nombre espiritual es Miguel Arturo. Claro que sí, dice Chávez. Pero Saúl vacilaba y traicionaba su conocimiento de la verdad. Jaja, se ríe. Le ocurrió lo que a muchos de los que se internan en el plano astral y siguen consejos que les dan los diversos espíritus de ese plano. Se volvió loco. A veces furioso y otras melancólico, es muy significativo que quien lograba apaciguar al rey loco era David con su música. Eso ilustra el poder del amor, entre paréntesis David, para armonizar las discordias que suscita la voluntad violenta. Lleguemos hasta aquí en el estudio de David y Saúl. Solo quiero que sepan que por ningún concepto apruebo el contacto con el plano astral.
Eso entra en lo que la Biblia llama idolatría, ya que el individuo que pone su fe en lo astral, que solo muestra fenómenos y poderes parciales, se lo está quitando al absoluto, o sea que está sustituyendo lo superior por lo inferior. No hay nada prohibido, solo se nos recomienda conservar el equilibrio, no el abuso, para mantenernos en el bien. Bueno, sigue otro tema, ya son las 11:43 aquí, ya van a dar las 12 de la noche, ya en menos de 15 minutos ya va a ser viernes, ya se empiezan a sentir los primeros rayos y destellos del fuego oro rubí, del rayo oro rubí, de suministro, abundancia, paz, gracia. Mañana nos veremos en el ceremonial también y en la enseñanza. Voy a tratar de, no de hacerlo más puntual y no tan tarde, como hoy ha sido. Mañana, mañana yo creo que sí puntual comenzamos. 12:44 tiene Chave en Cancún. Sí, aquí ya van a dar las 12. Me despido con un abrazo. Gracias a todos, a quienes ya saludé. Y nos vemos mañana. Chao. Bendiciones.